Creo que tenemos que hablar. Eso suena como malo. Malo al principio, pero si te pones a pensar, a la larga va a ser mejor. ¿Sí? ¡Sorpresa! ¿Cómo estás, mi amor? Yo sé que este siempre ha sido tu sueño, pero no el mío. Voy a cancelar la boda con Marcela. No me voy a casar con ella. Tú no puedes cancelar este compromiso, hermano. Sí puedo y lo voy a hacer. Este matrimonio es un error. Todo estaba muy bien hace unos meses. ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que ya no estoy enamorado de Marcela. ¿Que no es suficiente eso? Hijo, he escuchado rumores de que la empresa está en problemas. ¿Es verdad? Dime si es verdad. ¿Tenemos problemas financieros o no? No, papá. No, en B&M todo está perfecto. Esos rumores son falsos. Son falsos. Los rumores siempre tienen algo de verdad. Bueno, Daniel tiene sus métodos. ¿Estás diciendo que Daniel tiene algo que ver en todo esto? Bueno, pues él haría cualquier cosa por quitarme la presidencia, ¿no? Él sigue pensando que tenemos 20 años. ¿Te acuerdas cómo competía conmigo? ¿Cómo siempre quería ganarme en todo? Bueno, Daniel saldría perjudicado también. Ay, Daniel es famoso por comprar compañías y después venderlas en partes. Él es un hombre frío. Bueno, en resumen, me estás diciendo que estamos bien. Sí. Tú mismo vas a ver los balances de la compañía en la junta. Vas a ver. Bueno, hijo, me quitas un peso de encima. Al principio, de verdad, dudé un poco de ti, pero lo resolviste muy bien. Y la que va a estar contentísima es tu madre. Tú sabes que ella siempre ha confiado en ti. Sí, ella sí. Maggie, ¿cómo te sientes? La verdad es que si necesitas un especialista, tengo uno maravilloso que te puedo recomendar. Muchas gracias, Cata. No es necesario. Amiga, es mejor prevenir que lamentar. Lo que quiero decirte es que ayer no se me bajó la presión. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Algo grave. No, mi salud está perfecta. Gracias a Dios. Lo que me enferma es que Armando no quiere casarse con Marcela. Llámame lenta, pero no te entiendo. Mira, no me siento orgullosa de lo que hice, pero era la única opción que tenía para que Armando no cancelara su boda con Marcela. ¿Por qué no te sorprendes? ¿Tú sabías algo? Margarita. Sí, yo sé que las cosas entre ellos no andan bien. Y la verdad es que si Armando tiene dudas, es mejor que no se casen. Todos los hombres tienen dudas. Marcela es para nosotros como una hija. Por eso mismo, yo también aprecio mucho a Marcela. No me gustaría verla en un mal matrimonio. Y no lo va a estar. Esto es una fase. Seguramente Armando está encaprichado con alguna de sus aventuras. Pero yo misma voy a averiguar quién es. Y si es necesario, yo la saco de su vida. Señor Ricardo, ¿qué hacía usted ayer buscando en mi oficina? ¿Necesita algo? ¿Está reclamando, Beatriz? No, yo solamente quiero ayudarlo. Dígame, ¿qué necesita? Una información financiera que en su momento era importante, pero ahora ya no. Pues yo siento que todavía la necesita, así es que aquí está. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Es la información actualizada financiera de Bar. Todos los activos, pasivos de la empresa. Incluyendo el auto, que es de Bar, no es de Nicolás. ¿Por qué cree que necesito eso, Beatriz? Yo no soy su auditora. ¿O necesita uno? No. Lo que pasa es que estoy empezando a comprender cómo piensa y duda del manejo que le doy al dinero del señor Armando. ¿Y eso tendría algo de malo? Le recuerdo que ese dinero iba a ser para mí y no lo acepté porque no tengo intención de robarles. Yo no dije eso. Pues permítame decirle que cualquier cosa que quiera saber sobre mí me la puede preguntar directamente.
yo le voy a responder con la verdad. Con permiso. Ten paciencia, Romina, que dibujar patrones lleva su tiempo. No, no es eso, Inesita. Es que algo me tiene mal y no me puedo concentrar. Te puedo contar y no decir nada. Sí, hija, claro que sí, dime. Siento que no estoy lista para ser mamá. Ay, bueno, es normal que tengas miedo, sobre todo en tu situación. Sí que me preocupo porque yo veo a las otras embarazadas y se tocan la panza y le hablan a su bebé. Se meten en internet y buscan qué cochecito van a comprar o qué cuna o la ropita para el hospital. Y yo no hago nada de eso. Nada. No sé, no lo siento. Creo que no tengo instinto maternal. Bueno, no sé. A lo mejor por tantos problemas no te has dado el tiempo para disfrutar tu embarazo. Pero tú verás que más adelante lo vas a sentir. A mí me parece que a muchos les pasa. Si yo te digo algo, me prometes que no le decís nada a mi hermano. Claro. Por favor. No te preocupes, habla con confianza. Me parece que voy a dar al bebé en adopción. Beatriz, Ay. Sí, señora Margarita, no sabía que estaba por aquí. llegué hace un rato. Necesito hablar contigo. Urgentemente. Dígame, ¿qué necesita? Ayer estuve hablando con mi hijo Armando sobre su boda con Marcela. Ok. Es que creo que ese es un tema en el que yo no puedo ayudarla. Sí, sí puedes. De hecho, eres la única que puede. Armando tiene a otra mujer. Y tú sabes quién es. Dime el nombre de esa mujer. Inesita, ¿sabes si Romina acabó con los patrones que le encargué antes de irse a perder por Nueva York? Bueno, créeme que necesitaba darse una vueltecita. ¿Por qué lo dices? Mira, ella no quiere que Fabio se entere, pero tiene una crisis horrible con el embarazo. Está pensando dar a su hijo en adopción. ¿Y ya habrá encontrado a los padres adoptivos? No, pero dice que no siente instinto maternal y que como el papá del niño es tan mala persona, pues tiene dudas. Yo pienso que Fabio debe saberlo, pero a mí no me corresponde decirle nada. Mira, Inés, te voy a decir algo muy serio. Yo no voy a permitir que ese bebé se vaya de la familia. Ay, mi mujer. Eres un ángel. Hola, Yobas. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, no hay problema, nomás. Te pido que tengas cuidado con estos tornillos, no se me vayan a extraviar. Sí, tengo cuidadito. No vaya a ser que pienses que te estoy soltando los tornillos. Espérate. Pero, ¿te gustaría una manzana para el potasio? Sí. Gracias. Está rico. Ay, Giovanni está muerto de amor. Es que esos dos les iría muy bien, pero pues viven en Bavia. ¿Y cómo le hacemos como para que le echen ganas los dos juntos? Pues yo tengo una gran idea. Ya sé cómo le podemos hacer. ¿Y yo? Sí. Tú tienes que saberlo. Tú eres su mano derecha. Tú sabes todo lo que pasa en la vida de Armando. ¿Quién es esa mujer? Claro, yo sé todo lo que pasa en la vida del señor Armando financieramente hablando, pero no en su vida personal. Beatriz, por favor. Armando está ocupando el lugar que Roberto ocupó durante 30 años. Yo sé muy bien cómo es este mundo. Y también sé que hay muchas mujeres sin escrúpulos que están detrás del poder. Pero para eso estamos nosotras, para ayudarnos. Sí,
sí. Y de verdad, lo siento porque yo no sé nada. Sí sabes, Beatriz. Yo te pido que te pongas la mano en el corazón. Armando tiene que casarse con Marcela. Es un compromiso. Él no puede arruinar su vida por una aventura. Su vida y la de nuestra familia. Yo entiendo eso, pero le pido que por favor no me ponga en esta situación. Hija, yo sé que la estancia en esta empresa no ha sido fácil para ti. Pero yo aquí he estado apoyándote y te reitero mi apoyo. Aquí estoy para lo que tú necesites. Sí, muchas gracias. Yo agradezco mucho su apoyo y el del señor Roberto. Pero lo que me está pidiendo va mucho más allá de mis funciones. O sea que de plano no me vas a ayudar. Estás del lado de esa mujer. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.